Desde la prehistoria, el mundo ha cambiado drásticamente y no hay nada que lo demuestre de forma tan evidente como el reino animal. Aunque no lo parezca, los animales que hoy puedes ver en los bosques, la selva o incluso en las granjas no siempre fueron así. En el pasado, estas criaturas tenían tamaños descomunales y, en muchos casos, amenazaban la vida humana con la misma facilidad con la que hoy hemos invadido sus hábitats naturales. Para comprobártelo, hoy te llevaremos al pasado, concretamente hasta la prehistoria, pues solo allí podrás conocer los ancestros más escalofriantes de los tiernos animales que hoy ves en el zoológico. ¿Estás preparado? Entonces, es hora de comenzar. Número 5. El ave del terror. Por mucho que lo pienses, en la actualidad no existe ninguna ave que sea lo suficientemente peligrosa como para temerle a lo que ocurre en el cielo. De hecho, lo máximo que podemos temer es el ataque de algún halcón u otro animal parecido. Algo similar ocurre en la Tierra, con aves como el avestruz o el propio pingüino, quienes lucen inofensivos a la vista e incluso hay quienes llegan a considerarlas tiernas. Sin embargo, en el pasado las cosas fueron muy diferentes. Hace cerca de 72 millones de años, los cielos de nuestro planeta no eran nada seguros. De hecho, eran un escenario terrorífico, lleno de todo tipo de criaturas voladoras que descendían a la Tierra para despedazar a sus víctimas o las cazaban desde el suelo, ocultas en los lugares inesperados. Uno de los fósiles más escalofriantes que se han encontrado de esta época pertenece al pájaro del terror, una extraña ave no voladora que se estima fue uno de los mayores depredadores de lo que conocemos actualmente como Sudamérica. Su tamaño era de casi 3 metros de alto. Sus presas favoritas eran los mamíferos y los ancestros de los caballos. Tenían un enorme pico que se clavaba en su víctima y que a su vez ocultaba pequeños colmillos que trituraban la carne. Además, se le conocía por asesinar a sus víctimas de formas siniestras y sanguinarias que, afortunadamente, el ser humano nunca tuvo que presenciar, ya que este poderoso animal se extinguió mucho antes de que surgiera sobre la Tierra, el primer ser humano. Número 4. El asesino de dinosaurios. Aunque te parezca curioso, una de las pocas criaturas de nuestro tiempo que guarda similitudes y características con los dinosaurios fue, en el pasado, uno de sus mayores depredadores. Hablamos, por supuesto, del cocodrilo. Esta bestia de la naturaleza que en la actualidad conocemos por sus poderosas mandíbulas y su casi impenetrable piel. Sin embargo, los ancestros del cocodrilo moderno no eran populares solo por esos elementos. En el pasado se le conocía por el nombre de Deinosuchus, a una extraña especie emparentada con los caimanes y los cocodrilos. Esta bestia surgió durante el período Cretácico y fueron los griegos quienes lo bautizaron con este nombre que significa cocodrilo terrible. Algunos de sus restos fósiles han sobrevivido hasta nuestro tiempo y la imagen es escalofriante. Esta criatura llegó a medir hasta 12 metros de largo y tenía un peso aproximado de hasta 10 toneladas. Su aspecto era similar a los cocodrilos que conocemos hoy en día, pero sus proporciones eran descomunales. No solo su cuerpo era más robusto y fuerte, sino que su mandíbula ejercía una presión que nada tenía para envidiar a la mordedura de un megalodón. Sus dientes eran armas perfectas a las que ninguna criatura podía hacerle frente, y su piel era prácticamente impenetrable. Lo más sorprendente de esta bestia es que su mordedura aparece en incontables fósiles de dinosaurios, ya que esta bestia era su depredador natural y, en muchas ocasiones, cazaba animales sin siquiera tener apetito para alimentarse de ellos. Número 3. El mejor secreto del mar. Otra de las criaturas más espeluznantes que merodeó por la prehistoria tiene un nombre tan particular como su fisonomía. La ciencia lo ha bautizado como Doncleosteus y los estudios lo catalogan como uno de los más intrigantes peces prehistóricos. Lejos de los diminutos y apetitosos peces que abundan en nuestros océanos, el Doncleosteus era una criatura colosal, un titán del mar con el que nadie deseaba cruzarse. Por lo general, esta bestia superaba los 11 metros de largo y su piel escamosa podría compararse con los vidrios blindados. Pocas criaturas podían lastimarla, aunque esto es un detalle menor. Lo más curioso de este enorme pez era su boca, la cual carecía de dientes. En su lugar, estos peces poseían 2 pares de placas óseas afiladas que formaban algo muy parecido a un pico o un sable. Lejos de ser una debilidad, esta fiera mandíbula era perfecta para el ataque y la aniquilación de sus enemigos. La dieta de este pez era generosa y nunca despreciaba ningún bocado.
tiburones, peces pequeños y hasta otros peces de su propia especie constituían un exquisito fruto de alimento para esta misteriosa criatura que dominó los mares durante el período devónico. Número 2. Un oso nada amigable. Hay pocas criaturas vivas que sean tan aterradoras como los osos. Estas perfectas máquinas asesinas son uno de los mamíferos más grandes que caminan sobre nuestro planeta en la actualidad. Desde luego, hay muchos tipos de oso, aunque ninguno se asemeja al oso polar, uno de los mayores carnívoros terrestres de nuestros días. Sin embargo, antes de que esta poderosa bestia tuviese este título, existió una criatura muchísimo más escalofriante. Se trata del Arctodus, o mejor conocido como oso de cara cortada, una colosal bestia que diezmó los prados y los bosques de Norteamérica en el período del Pleistoceno. El Arctodus era un oso insaciable que llegó a pesar cerca de 900 kilogramos y a medir una altura que casi llegaba a los 5 metros. Se cree que de los mamíferos fue el depredador de mayor tamaño jamás conocido, y prácticamente ninguna criatura viva podía eludir sus ataques. Lo más interesante de esta criatura es que luego de varios análisis se demostró que era, en realidad, un carroñero que se alimentaba de todo tipo de cadáveres, aunque la mayoría de su alimento la obtenía con sus propias garras. El Arctodus se llegó a enfrentar a gatos de dientes de sable, lobos prehistóricos y otros tantos depredadores de su tiempo. Número 1. El Destripador. Puede que sobre la Tierra no quede ningún dragón mágico sacado de la Edad Media, pero el tiempo ha hecho que el dragón de Komodo sobreviva para demostrarnos que, quizás, hubo un tiempo en el que de verdad existieron estas gigantes criaturas de los mitos medievales. Sin embargo, puede que el dragón de Komodo nos revele algo más interesante. Y es que a pesar de ser el mayor lagarto del planeta, sus antepasados fueron algunas de las criaturas más temibles de todos los tiempos. El nombre que recibieron sus ancestros era el de Megalania, aunque algunos lo denominan como el lagarto destripador gigante. El título no es gratuito. Se cree que las proporciones de esta criatura podrían compararse con el tamaño de un tanque moderno. Su longitud era de 7 metros de largo y tenía un peso de casi 620 kilogramos. Pero estos dos atributos no son suficientes para describir al lagarto más grande que ha poblado nuestro planeta. Esta criatura era realmente peligrosa y se batía en duelo con otras especies que nada tenían para envidiarle. Desde marsupiales y wombats hasta canguros gigantes y otras tantas criaturas colosales, la Megalania luchaba por su supervivencia día tras día. Cada duelo era una demostración de su fuerza y de su potente toxina. La Megalania era capaz de producir toxinas tan letales que la mayoría de sus enemigos jamás descubrieron lo que acabó con sus vidas. Por supuesto, este lagarto descomunal vivió por lo que conocemos actualmente como Australia. De allí que pudiese enfrentarse con las especies silvestres más mortíferas y descomunales de las que se tenga registro. Lo más curioso de esto es que los primeros aborígenes australianos podrían haberse cruzado con algunas megalanias vivas antes de que se extinguieran, debido a la drástica falta de alimento que produjo el paso del hombre por la Tierra. Por supuesto, todas estas bestias ofrecen una imagen misteriosa con la que ya no tenemos que convivir. El mundo parece un lugar más amigable en la actualidad, aunque nunca podemos estar seguros del todo. En los bosques, las selvas y los océanos siguen existiendo profundos secretos difíciles de descifrar. Los seres humanos estamos más expuestos a los peligros de lo que podamos imaginar. ¿Te gustaría conocer alguno de ellos? ¿Te sientes preparado para descubrir criaturas prehistóricas que podrían estar ocultas en nuestro planeta? Entonces, acompáñanos en los siguientes videos y prepárate para descubrir que estamos muy lejos de estar a salvo del peligro de la naturaleza.